Bueno, sí, como dijo el hermano, es el último martes, pero espero que se queden con esta inquietud de poder seguir aprendiendo, porque, bueno, yo en la iglesia cuando di esto, después lo alargué otro mes porque teníamos justo la posibilidad y lo terminamos todo el Sermón del Monte, o sea, vamos a llegar a una parte hoy y ahí dejar, pero va a ser bueno porque podemos retomarlo donde lo dejamos y hasta el capítulo 7 llegar y terminar todo. Así que, bueno, vamos a nuestra última bienaventuranza. Yo voy a leer Mateo capítulo 5 el verso, observen ya de movida, de entrada, que hay tres versículos sobre esta bienaventuranza. Eh, Tal vez ustedes vieron que los demás son uno por bienaventuranza. Esta es tres versículos y no son dos bienaventuranzas porque el concepto es uno, ¿no? Aunque se repite la palabra bienaventurados. Esta es la octava. Ya hablamos de ser pobre en espíritu, de este quebrantamiento interior, de esta llorar que habla de la tristeza según Dios, no del sufrimiento de la vida, sino esto lo que sentimos delante de Dios cuando hacemos las cosas mal, cuando pecamos, ser mansos, esto que hablamos tanto, la mansedumbre, la entrega de derechos, la forma de vivir, el hecho del hambre y sed de justicia, la pasión por las cosas de Dios, la misericordia que expresa el amor de Dios, ¿no? Su gracia y su misericordia son expresiones de su amor, que nos salvó y que debemos repetir. La limpieza de corazón, una pureza en lo más íntimo del alma, esa catarsis que dijimos. Y lo último que vimos, ser pacificadores, y la idea es que sos un mensajero de paz, sos un embajador de paz. Ojalá que te pongas, algunos dicen ponerse el sombrero, ¿no? El sombrero de doctor, el sombrero de abogado, el sombrero de arquitecto. Bueno, ponete el sombrero de pacificador, embajador de la paz. Si hoy llegamos a la última bienaventuranza, es un poco extraña, parece que está un poco al principio cuando la ves desencajada porque viniste observando el carácter de un ciudadano del reino y de repente aparece esto que involucra lo que es ser enriquecido en la vida y lo que te va a hacer feliz en la vida, pero pareciera que no cuadra hasta que hoy podamos explicar y vas a entender que claro que fue el Señor y por qué lo dijo, ¿no? Así que dice, bienaventurados, verso 10 los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurado, repite, sois ustedes, yo, vos, cuando por mi causa, dice el Señor, cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, y lo que digan, dice el Señor, lo van a hacer mintiendo. Gócense y alégrense, gozaos y alegraos, dos palabras interesantes y dos razones, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, esta bienaventuranza es un corolario, un resultado de todo lo demás, ¿no? Vos acordate que la idea de la justicia está permaneciendo ahí, ser justos como los fariseos eran justos, que el Señor habla de una justicia interna de corazón, habla de una pobreza de espíritu que te permite la justicia de Dios, habla de tener hambre y sed de justicia. Recuerden el contexto que está hablando y entonces está hablando del carácter de la persona, una forma de vida totalmente distinta y que van a ser felices o enriquecidos los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Ves que el término está ahí para recordarnos de lo que está hablando? Si te es difícil la palabra justicia porque la relacionas con el juez o con, no sé, el ticket que te hicieron al manejar en tu carro, ir a la justicia, pensalo como una vida justa, como una vida recta, por causa de una vida recta, entonces te va a ser un poquito más fácil, ¿no?
Entonces, llegás a esta bienaventuranza y necesitas pensar en lo demás, las anteriores. Las demás son, digo, tienen que ver con características de las personas, ¿no? Una persona con quebrantamiento interior, mansa, misericordiosa, con hambre, que fuera hambrienta de sed de justicia, misericordioso. Pero acá la bienaventuranza no es algo que la persona hace, o que la persona manifiesta, o que la persona es, sino es algo que le hacen a la persona. ¿Ves la diferencia? Es muy importante porque es una forma clara de aprender a estudiar la Biblia también. Es como los demás te van a tratar a vos, como los demás lo van a tratar a usted, no como usted debe ser. Esta es distinta a la bienaventuranza. Y es algo que las personas, se le produce a esas personas y va a hacer algo con ustedes y en ustedes que, dice el Señor, les va a traer felicidad. O sea, asocia la felicidad con persecución y él dice que somos bienaventurados por eso, somos gente enriquecida, bienaventurados con los que son perseguidos, ¿no? Aquí en un momento voy a explicar la idea de persecución porque también, viste, siempre se nos mezclan las ideas modernas que tenemos y no nos dejan alcanzar el concepto para mi propia vida, ¿no? Ahora, esto es una bienaventuranza muy lógica en el orden divino, porque esta es la consecuencia de vivir los versículos anteriores. Entonces, como viste el verso 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo eso, si vos vivís de esa manera, hay una consecuencia, va a producir una respuesta. Yo diría, no es que va, debe producir una respuesta en la gente que te rodea, porque si estás quebrantado de espíritu, triste por el pecado, sos misericordioso, sos limpio de corazón, puro, sos manso, en un momento eso va a producir cosas en los demás. Es un reflejo, es una respuesta. Todos estamos hipersensibles a prejuzgar a la gente, ¿no? Yo he dicho a veces como maestro de escuela, profesor, el primer día de clase ya había chicos niños que me caían bien, otros que me caían mal y otros que me caían normal y no habían hecho nada, pero humanamente hay una respuesta ante la gente y después cuando la vas viendo, cómo son, hablan o dicen, eso te pasa en la iglesia. Hay gente que vos ya respondiste, los catalogaste, le viste una forma de ser y bueno, hay una respuesta de tu parte. Bueno, acá es lo mismo. Si vos vivís de una manera como Dios quiere que vivamos, tiene que haber una respuesta de la gente, tiene que haber un retorno, un feedback, una devolución. Y si tu vida está correcta, algo va a producir, tiene que producir algo, sea para salvación también, gente que dice yo quisiera tener lo que ustedes tienen o verlos como ustedes los ven. Hace un tiempo uno de los vecinos de la iglesia anterior nos decía que él los domingos observaba por su ventana cómo llegaban a la iglesia y les llamaba la atención que nos veía felices, como diciendo, tienen algo que no tengo, ¿entendés? Algo se produce, pero también está el otro lado, del otro lado de un mundo que se va a oponer y le va a molestar que seas como Dios quiere que sea, va a estar en guerra con vos. Esto es lo que está diciendo. Así que las primeras 7 bienaventuranzas, si están funcionando en tu vida, en algún momento vas a experimentar la octava o en algún momento deberías experimentar esta octava bienaventuranza, deberías encontrar una respuesta porque como vivís de una manera justa, en un mundo justo, vivir de una manera santa en un mundo corrupto, vivir de una manera misericordiosa en un mundo que no perdona, va a generar hostilidad y antagonismo. O sea, en un punto tu luz o tu santidad va a revelar el pecado de ellos y eso le va a molestar a cualquiera. O sea, como no vivís como los parámetros del mundo, todos mienten y vos no, se van a molestar. Trabajás correctamente como debes trabajar en el trabajo y cumplís el horario y los otros no, revela que los otros no lo están haciendo, le van a molestar. Entonces, hay un precio que se paga por vivir de la manera de Dios. Y es un precio lindo porque me está diciendo, algo estoy haciendo, estoy provocando a la gente de una manera que en algunos se despertará sed de Dios y en otros se molestarán porque le molesta o sea, no le molesta como vos sos, sino que le recuerda lo que ellos no son. ¿Está bien? Esto es el tema.
Y la santidad acá también es revelada, este tipo de vida, que tiene una consecuencia. Y la consecuencia no es siempre un aplauso, no es una medalla, no es un honor. Nos detenemos mucho en la vida de José y hay que hacerlo. Vemos un muchacho fuera de su familia, de su entorno, de su cultura y que teniendo oportunidad de pecar dice, no, yo no voy a pecar, me voy a mantener santo, no voy a caer en engañar a Potifar, todo bárbaro, muy bien, pero no le dan un premio. Fue 2 años a la cárcel. La santidad tiene un costo, tiene un precio. Yo te diría más, debes considerarlo porque es importante que pase. Podés llegar a perder un trabajo por esto. Podés llegar a perder ciertas relaciones, que no voy a decir que eran amigos, tal vez, pero pues gente cercana a vos que por esto vas a perder esa relación. Y aún familia puede ser afectada, porque vos no podés adecuarte a ellos. Este, que dice el texto que se conviertan ellos a ustedes y no ustedes a ellos, ¿está bien? Entonces, esta es una consecuencia, así como la vida impía tiene consecuencias, la vida santa también, y esta consecuencia Dios la bendice. Esta consecuencia te convierte en una persona enriquecida. Te es una bienaventuranza. No es agradable, pero es una bienaventuranza que te enriquece la vida. O sea, es algo muy interesante porque cuando llegas encima de esta bienaventuranza, vas a ver que hay un momento de la vida que esto pasa y una cosa que en un momento te voy a explicar al mirar el texto, que no es continua. Va a haber momentos, pero cuando aparezcan esos momentos, recordá que son momentos de enriquecimiento espiritual, porque, uy, alguien está molesto porque, uy, viví de la manera que Dios quería que viviera. Qué bueno, qué bien, que otros responden así, ¿no? No soy como alguien le preguntaron, hermano, en su trabajo, ¿ya saben que usted es creyente? No, gracias a Dios, no. ¿Cómo? Gracias a Dios, no. Que juegan al agente secreto, ¿viste? Al decir soy un agente secreto. No, yo tengo que revelar a Cristo, ¿no? Y no solo con palabras, sino con mi vida. Y ahora vamos a mirar el texto y recordar a la luz de esto que 2 veces dice bienaventurados, 2 veces los que padecen persecución, 2 veces repite y amplía gócense y alégrense, o sea, agranda el asunto sobre estas personas y las menciona como una doble bienaventuranza, ¿no? Tal vez es una doble bendición tener que experimentar esto, ¿no? Y las 2 veces es lo mismo, sobre la persecución, sobre el ser afligido por otros, ¿no? Y se promete un resultado que es el gozo y la alegría, y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero eso lo vamos a hablar en un momento, pero hay una bendición especial de Dios a aquellos que tienen la consecuencia de vivir santamente. Así que el Señor dice, doblemente bendecidos. Si vos viste bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pobres, esto es bienaventurado, bienaventurados. 2 veces, doble, está bien, por doble. Y primero dice y habla de la persecución. Así que estas personas, uno si estudia detenidamente el texto, lo primero que aparece es esta palabrita que van a sufrir. Hay un texto, yo lo voy a leer, 2 Timoteo 3:12, exactamente igual la idea. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que si quieres vivir una vida piadosa vas a encontrar oposición. Y si no lo encontrás, si hasta ahora no lo encontraste, perdóname, ya te digo, o vos hablás como el mundo, vivís como el mundo, sos como el mundo, te escondés como cristiano, porque es imposible en este mundo. Si revelás a Cristo en tu vida, no encontrar en algún momento es una respuesta. Hay gente que va a querer conocer al Señor y hay gente que te va a admirar y te va a aplaudir que seas de esta manera y otras que le va a dar bronca, enojo y aún odio. Esto es lo que va a pasar. Así que él habla, si vos lees en 2 Timoteo 3:12, yo te leí, ¿no? El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Pero si vos lees el verso 11, Pablo
habló de sus propias persecuciones, sus propios padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. O sea, él está anticipando eso, ¿no? Y él dijo, si ustedes quieren vivir una vida santa, hay consecuencias. Hay otro texto allí en Gálatas 4:29 que dice, como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Oís? Perseguía. ¿Leíste lo de 2 Timoteo? Padecerán persecución. Acá dice, la carne, el que nace de la carne, persiga al que nace del Espíritu. Así ahora también esta oposición o antagonismo, ¿no? Dice Pablo en Gálatas 4:29, de la carne con el espíritu. La justicia es antagónica. ¿Está bien? Una palabra que no usamos mucho, hay que aprender a usar. Así que acordate, el término de justicia tiene que ver con esta vida correcta que querés vivir para honrar a Dios, y esa vida contrasta con la maldad, confronta la maldad. Así que si vos no decís malas palabras, resalta que los otros la dicen. Si vos no mentís, resalta que los otros lo mienten. El contraste es muy notable. El otro roba, vos no robás, lo resalta. Por eso vota la oposición, por eso el Señor habló de esto, y el Señor dijo que el sufrimiento era parte de la vida cristiana, ¿no? Primera Tesalonicenses 3, dice Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto fuimos puestos, para que también estando con vosotros, le dijimos, dice Pablo, o predecíamos en la palabra que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, saben, o sea, sufrir por esta causa es parte de la vida. Sufrir nos toca a todos en la vida, la enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, te pueden robar, pero este es un sufrimiento distinto. No es como decir llorar, no hablábamos de llorar por dolor, no, no, es la tristeza que te produce, esa tristeza según Dios por haber deshonrado a Dios dentro de tu alma. Esto es un sufrimiento distinto, es una persecución. Ahora vamos a ampliar un poco la idea de persecución, en base a la causa de Cristo, por mi causa. Es un sufrimiento que viene por Cristo, por la causa de Cristo, no, ay, sí, me odian porque soy creyente, nada más. No, porque debes manifestar a Cristo, si no, no habría respuesta. Y una palabra que aparece interesante para que la subrayes en el texto allí es la palabra cuando. O sea, cuando sean perseguidos. Cuando es una palabra interesante porque es una idea que los creyentes no van a estar, o la idea no estaría en un estado constante de oposición, ¿está bien? O de burla o de oposición o persecución, sino que cuando aparezca esto, que no va a ser continuo, cuando os persigan, cuando digan y hablen mal de vosotros, o sea, en algunos momentos de la vida tenés que estar preparado, esto va a aparecer y no debemos resentirnos, no tenemos que sorprendernos. Jesucristo encontró oposición, pero no siempre. Hubo tiempos de paz en la vida del Señor, tiempos de bendición, de alegría con los discípulos, de comer en la casa de Marta, María y Lázaro. Entonces, no es así, ¿no? Y es interesante porque el Señor dijo, Lucas capítulo 9, que cuando se avergonzarían de mí, de mis palabras, de esto se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga la propia gloria de su Padre y de los ángeles de Dios. O sea, deberíamos tener a un contentamiento, alegría cuando estamos padeciendo. Voy a repetir, ahora empiezo la idea, por causa de la justicia de Cristo. Cuando nos saquen de un trabajo, porque dijimos la verdad y no mentimos. Cuando cumplimos un trabajo y otro se molesta porque lo hicimos de la manera correcta, o sea, porque vivimos de una forma contraria al mundo, porque debemos vivir de agradar a Dios y no a las personas. El costo del discipulado es un costo que el creyente debe pagar, y de muchas maneras. Yo seguramente, por las veces que he ido a calle 126 ya lo he contado, pero me gustan las historias, pero me gustan especialmente las que son personales, o sea, que yo los he conocido. Yo conocí un hermano, anciano de una iglesia, cuya historia es muy interesante. Yo sé que seguramente en algún momento la conté en calle 126, de que él era un gerente de una empresa
había un dueño, obviamente, y robaron a la empresa cuando no había nadie. Bueno, abrieron la caja de caudales, la caja fuerte, sacaron dinero. Cuando llega el dueño y llega este hermano gerente y otros, bueno, ven y hacen la denuncia y suponete o suponte que han robado, no sé, $10.000, ¿está bien? Entonces el dueño le dijo al gerente, quiero que declares que robaron $100.000. Así ganamos con el seguro y entonces el creyente le dice, no, discúlpeme, pero no robaron 100.000, robaron 10.000. Sí, sí, ya sé eso, pero usted diga 100.000, así ganamos mucho dinero y no, yo no voy a decir eso. ¿Cómo no voy a decir? Porque usted sabe que yo soy cristiano, usted sabe de mi fe y yo no voy a mentir. Mire, si usted no miente, yo lo echo. Bueno, usted tiene derecho a echarme. Yo tengo el derecho de seguir con mis convicciones. Y lo cierto es que lo echó. Perdió un excelente trabajo por mantener la verdad. Ahora la historia que tiene una vuelta que es lo que hace interesante es que pasó un par de años y este hombre dueño de esa empresa lo buscó a este creyente y lo llamó y le dijo, mire, lo estaba buscando ese tiempo porque resulta que abrió otra empresa grande y no tengo a nadie de confianza, así que quiero ofrecerle a usted el puesto de gerente porque sé que en usted puedo confiar. Ahora, qué notable, ¿no? Porque aún la gente termina dándose cuenta lo valioso de vivir una vida justa, una vida correcta. Pero tiene un precio. Vivir en forma contraria al mundo tiene un precio. Y entonces, cuando vos ves estos versículos, tenés que proyectarlo en el tiempo de los apóstoles y en el nuestro. Esto quiere decir que vos tenés lo que se llama la interpretación de las escrituras, que tiene un contexto que debes respetar hacia quienes hablaron, pero tiene una aplicación que es un puente hacia el todo el tiempo. O sea, ¿qué estoy explicando? En el contexto que el Señor lo dio, bueno, ellos, los judíos, estaban siendo perseguidos, ¿sí? Por ser judíos. Pero después, por 300 años, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Después de que murió y resucitó el Señor, muchísimos cristianos murieron y muchísimos sufrieron persecución. Entonces, estos cristianos del primer siglo, de los primeros 3, 4 siglos, deben haber leído este texto una y otra vez y en medio de la persecución decir, uy, Dios nos bendice porque somos perseguidos. Pero cuando llegás a tu época, saliendo del contexto que fue dado, judíos, después cristianos de la iglesia primitiva, de los primeros siglos, vos y yo no padecemos este tipo de persecución. Esta palabra, persecución, a veces se puede confundir con decir, uy, pensá en los países que se prohíbe leer la Biblia, se prohíbe hablar de Cristo. Hay países así todavía, muchos países así. Nosotros sostenemos algunos misioneros en el Oriente, en China y en partes de el mundo musulmán, que tienen que estar escondiendo su fe, que bautizan a alguien en la bañera, en la tina de su casa, escondidas, entre 2, 3 creyentes lo acercan y allí lo bautizan, porque están perseguidos y si son descubiertos pueden morir por su fe. Todavía eso es real, pero vos y yo, usted y yo no estamos en ese tipo de persecución, ¿está bien? Que por 300 años Roma hizo así con los cristianos. O sea, es un tipo de persecución distinta, pero el concepto es el mismo. Y luego en la gran tribulación también serán perseguidos aquellos que estén, que quedaron y que arrepentidos quieren creer en el Mesías y en el Salvador. Pero vos no estás ni en una punta ni en otra, estás en este momento y mientras que Roma vivió resentida con los cristianos, se inventaba todo el tiempo culpas, nosotros vivimos un tipo de persecución distinta, como la que yo te dije de este hombre que fue echado. Ahora, mirando el contexto, hay varios aspectos de esta persecución, ¿no? Aquí hay una persecución física, primero, porque el verso 10 dice, padecerán persecución persigan y persiguieron. ¿Ves la repetición de los textos? Persecución, padecer, perseguir y persiguieron. Todos vienen del mismo verbo. Todos vienen del mismo verbo. Es un pequeño verbo que quiere decir acosar
expulsar o cazar, es como un acoso. Está bien, te están acosando por causa de lo que ellos eran. Por eso es notable que las demás cualidades tienen que ver con cualidades de carácter, pero esta tiene que ver con los aspectos externos que le pasan al creyente. Así que este es un tipo de caza, cazar con Z, ¿no? Cazar, acosar o expulsar a alguien por esta causa. Y aquí hay una inflexión, ¿no? Porque dice por causa de la justicia de Cristo, por el nombre de Cristo. Hay una inflexión quiere decir, bueno, en el texto un acomodo en la palabra que no puedo ahora explicarlo, y los que conocen griego lo explican mucho mejor, pero es permitir que los persigan. O sea, es a ver, en vez de reanudar esto, es una disposición de saber que la persecución va a estar ahí, que la oposición de los creyentes, de personas no creyentes, es el precio de vivir según Dios. Permitir que los persigan sería la idea, aceptarlo como parte de un paquete. ¿Está bien? Este es el paquete de la fe. En medio de un mundo de oscuridad, vivir en luz va a generar esto. Y esta es la idea, que por causa de la justicia os van a perseguir. Así que como la persona sin Cristo es muy ajena a la forma que vivís y muchas veces se opone a lo que vos sos, agrega, bienaventurados son cuando se los vituperen, y vituperar ahora amplía la idea, ¿no? De perseguirte, de persecución, de seguir atrás, de cazar. Ahora, vituperar es un insulto verbal, es una injuria, ¿está bien? Es un reproche. O sea, te lanzo algo en la cara, eso es vituperar, te lo digo, es así. Es una persona es enriquecida cuando te lanzan un vituperio cuando por causa de Cristo, siempre por causa de Cristo, no por tu mal carácter, ¿está bien? No porque yo estuve mal, sino por causa de Cristo, forma parte de la vida de Cristo. Incluso hacer que amigos o seres queridos, la fidelidad de Cristo podría ser eso, aunque conocidos o familiares eh, sufras esta relación distante por tener una relación con el Señor o con la iglesia de Cristo, con la familia de la fe, y vos no tenés que distanciarte de ellos, pero ellos muchas veces se van a distanciar. El hijo pródigo se fue porque no aguantaba la casa del padre, porque el padre vivía de una manera que él no quería vivir, él quería vivir la vida desperdiciada en la provincia apartada. Eh, a veces no entendemos esto, ¿no? Y en vez de decir, uff, qué mal, tendremos que decir, qué bendición, me está pasando. A ver, piensa esto, ¿cuántas veces llorás, sufrís o la pasás mal porque vos hiciste las cosas mal? Y las sufrís y tal vez llorás y decís, ¿por qué habré hecho esto? Bueno, pero yo le pegué, le molesté, le insulté, le grité, qué sé yo lo que... Pero esto no, esto cuando vos estás sufriéndolo por causa de vivir una vida correcta, tiene que traer gozo, tiene que, por eso lo permitís en el sentido de que aceptás que forma parte de vivir una vida correcta para con el Señor. Hay una historia antigua de un misionero allí en la selva que recuerdo, él visitaba con unas canoas chalanas, le llaman, por el río algunas aldeas, predicando el Evangelio. Y el misionero había ido y paró en una aldea, en una choza, golpeó, y cuando le abre una anciana, ¿no? Una señora muy grande, y él empieza a predicar, ella le insultó y le escupió en la cara, pero mal, ¿viste? Así que él se fue y cuando volvió por el río, llegó a la casa y le contó a la esposa, no sabés lo que me pasó, mirá lo que me hicieron, esta mujer, no solo me insultó y me escupió todo en la cara y me dio tanto asco. Y la mujer le dijo, no sé si te acordás, al Señor Jesucristo también lo escupieron. Entonces ahí cambió todo para él, ¿no? Pensó distinto. A veces tenemos que entender que esta es la consecuencia de vivir lo que dijimos los otros martes, pero que debe darnos satisfacción de que esto suceda, ¿viste? De que esta respuesta produzca, no todo el tiempo, no tenés que estar en guerra con todo el mundo, ni si todo el mundo está en guerra con vos, algo está mal. Pero cuando surja esto, estás representando al Señor y estás confrontando la maldad por contraste.
o sea, ni siquiera por palabras, porque vivís de una forma distinta y claro, eso va a tener consecuencias, ¿no? Así que cuando vos ves esto, eh, sencillamente tenés que aceptarlo. Mira, a ver, otro, quiero ser muy práctico, perdón que me extiendo en la parte práctica, pero es como, no sé si a ustedes les pasan, claro, ustedes donde viven tal vez, las veces que he estado en Estados Unidos no suele ser cultural allí. Pero acá en los países, voy a hablar explícitamente de Argentina. Argentina el domingo al mediodía es un domingo familiar, siempre. Así que en general la familia se reúne, la familia creyente y no creyente se reúne. Es una costumbre que viene de nuestras raíces italianas y españolas. Aquí en Argentina se puede hacer un asado o muchas veces pasta. La pasta que se hace acá no es la pasta de comprada en un paquete, el fideo seco, ¿viste? Te voy a dar una receta si querés. No te voy a dar. Es la pasta fresca, o sea, el domingo se va a un lugar que te hacen los ravioles, los canelones, los sorrentinos, los fideos recién hechos. Están frescos, se llama pasta fresca. Entonces se pone allí a hervir y se hace una buena salsa y toda la familia viene. Vienen los hijos, vienen los nietos. Hoy en día, como hay familias separadas, eso cuesta más, pero Argentina es muy familiar. Había incluso dos programas de que se reunían las familias y se mostraba por televisión, porque eso es muy común los domingos. Es lo más cultural que hay aquí. El domingo las familias se reúnen. Si son creyentes y van a otras iglesias, igual se encuentran. eh, y si no lo son, igual se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El creyente a veces va a la mañana a la actividad y te cae el familiar no creyente temprano. Y vos decís, pero le decís a tu hermano de sangre, vos sabés que yo voy a la iglesia, sí, pero vos tenés que priorizar la familia. Pero si querés venir a las 12 o a la 1 y ahí arrancamos el almuerzo, pasamos la tarde. Pero a veces parece que lo hacen a propósito. Yo lo he visto en muchas familias, dicen, bueno, decile, hoy me quedo, estoy con vos, pero ya sabés que los próximos domingos venite a este horario y vamos a disfrutar el domingo familiar, pero no antes. Entonces hay como una incentivo a propósito que lo hacen, ¿viste? Como diciendo, bueno, ellos tienen que priorizar otra cosa, les molesta nuestra propia fe. Entonces tenés que estar preparado y saber que forma parte del paquete. Pablo no se hizo el mártir cuando les habló de esto. Él tenía todas las cosas y las había hecho de una manera increíble, pero les dijo, a ver, no sé si entendés por qué él sacó esto. Porque él dijo, yo viví en trabajos más abundantes que ustedes, en azotes sin número, en cárcel, en peligro de muerte. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado en peligro del mar, de falsos hermanos, de naufragios. Bueno, 2 Corintios 11 sigue y Pablo está diciendo toda la lista y sin embargo que lo único que presumía Pablo era de que era débil por causa de Cristo. Entonces, la idea es toda clase de mal contra ustedes, dice, y lo digan mintiendo, es una falsa acusación encima. No son solo palabras abusivas que te lanzan, vituperio, sino palabras arbitrarias dichas a nuestra espalda, murmurando. Por eso los creyentes no pueden repetir lo que el mundo hace. Vos no podés murmurar a espalda de los creyentes, no podés hacerlo. Eso dejáselo al mundo. Déjenme recordar una frase, no sé si era Lewis Perry Schaffer, el fundador del seminario de Dallas, o Harry Ironside, grandes hombres de Dios, que daba clase y cuando hablaba de Satanás y decía, Satanás es el acusador de los hermanos. Él estaba explicando ese texto, el acusador de los hermanos. Entonces paraba las clases y en un inglés perfecto decía, gentlemen, ¿no? Caballeros, hablando de este texto. Escúchenme bien, gentlemen, caballeros. Dejen el trabajo sucio al diablo. Él es el acusador de los hermanos, no ustedes.
dejen el trabajo sucio al diablo. Así que esto es lo que el mundo va a hacer con vos. Vos no lo hagas con los cristianos, no lo hagas con tus hermanos en la fe. No podés hacerlo, porque hay una bendición especial para aquellos que sufren esto del mundo, pero no puede ser que la calumnia, el vituperio, el hablar mal por detrás y la mentira se instale en la iglesia. Y lamentablemente se instala en la iglesia. Y lamentablemente personas que se reúnen en las casas para hablar de esto y familias que hablan de esto, cuando eso se desarraiga y es una lucha que cada iglesia, la tuya y la mía, yo hablo de la mía, tenemos que enfrentar. Muchos de los males se van a acabar y vas a empezar a ver muchas bendiciones más de los que imaginás. Así que cuando la calumnia venga, dice, por causa de Cristo, ¿no? Dice el Señor retomando la idea, acordate que el siempre es el móvil que es por Cristo, no es por vos, no te des un premio, es por Cristo. Os vituperen, os persigan, mientan, es la causa de la razón. Él es el tema central, Él es, vuelvo a repetir, Él es el tema de la justicia y es reconocer nuestra propia injusticia. Ahora, seguí con la misma bienaventuranza, todavía no la pudimos terminar porque hay más que explicar. Las dos primeras bienaventuranzas reconocen nuestra propia injusticia. Tengo que ser pobre en espíritu, tengo que llorar, yo soy mi propia injusticia. Las otras cinco tienen que ver con nuestra búsqueda de justicia, ser limpio de corazón, mansos, hambre y sed de justicia. Y la última, dos y cinco son siete, la octava que estamos viendo, tiene que ver con nuestro sufrimiento por causa de la justicia, ¿entendés? De esta vida recta. Así que si yo tengo las dos primeras me dicen yo ya no tengo justicia, las otras cinco reflejo la búsqueda de justicia, la última es el sufrimiento por causa de la justicia, por causa de querer ser como Cristo, por causa de vivir la vida de Cristo, por causa de ser fiel al Señor. Primera Pedro capítulo 3. Dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, pero él dice que sufrió, ¿no? Y es muy interesante porque él dice que sufrió por los pecados y él que padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y si no te acordás, debemos recordar que el siervo no es mayor que su Señor. Y si lo persiguieron a él, también a nosotros. Estoy pensando en algo que nunca quiero olvidar cuando leo los evangelios. El Señor estaba hablando de este tema. Vos y yo lo aplicamos a nuestra vida, pero volvé al contexto. Un poco después de estas palabras, un tiempo después, no mucho, el Señor iba a morir en la cruz, con todas mentiras y falsas acusaciones. Un tiempo después que el Señor muriera, ya iba a morir Santiago, ya había muerto Juan el Bautista, y en los próximos 30, 40 años o menos, perdón, menos, morirían todos los apóstoles como mártires, salvo Juan en la isla de Patmos ya envejecido, todos los demás darían su vida por causa de Cristo. Fueron perseguidos, padecieron persecución, se les dijeron mentiras y los mataron y asesinaron de distintas maneras. Ahora esta bienaventuranza, con esta doble bendición, bienaventurados y bienaventurados son los que viven de esta manera y por causa de vivir de esta manera reciben este tipo de consecuencia. De ellos es el reino de los cielos. Así son los ciudadanos de su reino, que van a heredar el reino. Esta es una bendición presente y es una bendición milenial para aquellos judíos que estén en aquel milenio. Las personas, y para ellos y para las personas de todas las épocas. Así que tenés que reconsiderar mucho que Dios nos llena y nos enriquece con esto, aquí y ahora, no solo para el futuro, no siempre todo creyente es recompensado con las cosas de la vida y con todas las cosas, pero los creyentes recibirán consuelo, fuerza, fortaleza, gozo que viene del Señor y debe ser increíble. Avancemos, me quedan pocos minutos y tengo que ir por más. Y dice el verso 12, ahora seguime, lee, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Así que vivir de una manera que te tiene que hacer feliz esta consecuencia. Tenés que hallar gozo, porque se oponen por causa de Cristo, no por vos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Ahora ves, esta última bienaventuranza tiene un orden, ¿no? Gozaos y alegraos. Y acá la palabra alegrarse es exaltar, es regocijarse, es estar muy contento, es verse con entusiasmo. Esto es como los apóstoles que volvieron con gozo después de que fueron perseguidos, los golpearon, los dieron con vara en la espalda y volvieron y dicen, mirá cómo me golpearon, qué feliz que estoy. Es decir, esto es terrible. No es que ellos estaban recordando las palabras del Señor, el gozo de haber sido perseguidos por causa de Cristo. Y tiene dos cosas muy interesantes el resultado de ellos es el reino de los cielos. Dice, y gócense porque hay dos razones. Primero tenemos un galardón, y es un galardón que es notable porque, fíjate, dos cosas de este galardón. Es grande y está en los cielos. Así que es sumamente grande. Es mucho más amplio que tu sufrimiento y que el mío. Nuestra vida es una neblina que se desaparece por un poco de tiempo. Es una flor que se marchita, pero el galardón es eterno. Es grande en los cielos y en los cielos y tiene eternidad. O sea, es grande y está en los cielos. ¿Dónde pones tu dinero? ¿En qué fondo de inversión pones? ¿Dónde querés tener seguro tus bienes para que la bolsa te dé productos e inversiones? Bueno, la bendición es que este galardón está en los cielos y tiene eternidad. Este es el gozo de estas dos cosas de la recompensa, ¿no? Cuánto más abundantemente es gozarse por este galardón grande y eterno que está en los cielos. Y la segunda razón, esa es la primera, ¿no? Que tenemos este galardón grande y en los cielos. La segunda es que persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, somos herederos del legado de hombres y mujeres que sufrieron por causa de Cristo, que murieron por causa de Cristo. No sé, seguramente alguna vez soñaste ser heredero, ¿no? Que alguien te llame y te diga, sabe que usted no sabe, pero tuve una bisabuela, tartarabuela que le dejó una herencia, ¿eh? Y le dejó mucho dinero. ¿Te gustaría eso? Sí, nos gustaría. Somos herederos. Somos herederos de los que nos precedieron, somos herederos del legado de la fe de hombres y mujeres fieles que padecieron por servir al Señor. Somos herederos, me debo sentir orgulloso del legado de hombres y mujeres que murieron por causa de Cristo. Hace muchos años estábamos no en un museo, en un lugar donde persiguieron en Perú, en Perú, creo que era en Lima o en otra ciudad de Perú. Estábamos con un grupo de creyentes, y estaban mostrándonos un lugar de martirio de los primeros cristianos. Era notable, no era un museo, era un lugar real. Entonces había pedazos de paredes enmarcadas donde escribían, a veces con piedras, textos o días. Había como un pozo con una reja donde se veía que los ponían en ese pozo para perseguirlos. Cuando fue la persecución de la Iglesia Católica a los cristianos, ¿no? Un museo con todas las torturas que se hacían a los cristianos y las salas de tortura que había ahí estaban muñecos que demostraban cómo los estiraban hasta matarlos o le ponían un trapo en la boca con agua que lo iban metiendo y se lo sacaban. Es tremendo lo que se veía, ¿viste? Y de repente veo que una de las hermanas que estaba ahí, un matrimonio, se emocionó y mucho y era fuerte la imagen, obviamente, que te golpea, ¿no? Pero cuando hablamos, dicen, no, no me emocioné exactamente solo porque eran cristianos, por lo que sufrieron, sino porque nosotros somos sus herederos. Me emocioné porque tenemos un legado de hombres y mujeres que nos precedieron, que honraron a Dios y recibieron el antagonismo de este mundo. Vivimos muy en torno a nosotros. Sacate del medio y pensá, sos heredero de un legado de muchos hombres y mujeres que ya no están, que nos precedieron y honraron a Dios. No dejes de hacerlo.
Ahora, tengo que entrar al otro tema en los minutos que me queda y si realmente, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás en el trabajo, en el barrio, en la ciudad? ¿Cómo te llevas con los demás? ¿Qué tipo de cristiano sos? Miren, a mí me es fácil, predico el Evangelio con Liliana, solo, juntos, cada vez que podemos. Subimos a un taxi, que hablamos con el chofer, le damos un folleto, le predicamos el Evangelio en un avión, en un aeropuerto, siempre. Y la respuesta más fácil enseguida es, yo tengo un creyente, un cristiano amigo que era muy bueno, que me llevó. Hay muchos ejemplos buenos que nos dan. El otro día, hace una semana, hablaba con alguien, dice, mi primera empresa la compré a un cristiano, un hombre que iba a una iglesia evangélica y me llevó varias veces a la reunión, un buen hombre. Pero a veces te cruzas con alguien que dice, yo tenía un vecino que decía que iba a una iglesia evangélica y me hacía la vida imposible, o yo tuve un compañero de trabajo que era el peor y decía que era cristiano, o alguien que era el hijo de un pastor y cuando vos sois eso, no sabés de qué manera. Bueno, yo sí sé, trato de liberarme, pero ya está difícil predicar el Evangelio, ¿entendés? Porque tiene un antecedente, o a favor o en contra. Lo tarde que sea, es el último martes, pero ¿cómo es tu vida? Quiero cerrar las bienaventuranzas, ir a algún tema más en el Sermón del Monte, pero ¿cómo es tu vida realmente? ¿Cómo sos en el trabajo? No me vengas con cómo sos en la iglesia, con ropa de domingo, en la vida diaria, en la gente que te rodea, en la gente que te mira, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el carro, en el trabajo, en cada momento mirándote, la gente está mirándote. Y esto, ¿saben por qué lo digo? No solo quiero hacer un cierre de estas 8 bienaventuranzas, te deberían llevar a vos y a mí de rodillas, con la Biblia abierta. No necesitas siempre tener los ojos cerrados, eso lo hacemos para no distraernos. Ir orando al Señor cada una de las bienaventuranzas, Señor, esto quiero, y esto, Señor, y te pido esto, y en esto soy muy débil, no tengo limpieza de corazón, o me falta hambre y sed de justicia. Clama a Dios para que Él forme esto en tu vida, para que lo despierte en tu vida. Y la última, no tenés que pedirle al Señor persecución, no, ni que te digan cosas, no, eso va a ser una consecuencia solita que debería venir si estás cumpliendo lo demás. Y ahora, siguiendo el tema, va a venir enseguida que el Señor va a decir que va, y vamos a hablar en unos los minutos que nos quedan, que somos sal y luz. O sea, vamos a generar un tipo de vida que va a frenar la maldad y hay un antagonismo porque estás en un punto viviendo como luz en un mundo de oscuridad. Entonces es muy importante que te propongas delante del Señor buscar arreglar este tipo de vida que ya no da para más. Esto de qué le pasó a tal hermana o hermano que venía, presidía, cantaba y ahora no, es que ya hace mucho tiempo en su ser interior las cosas estaban mal. Ir a la iglesia es fácil. A ver, hermanos, lo he dicho, lo voy a repetir. La carne ama la religión, ama la religión. Es fácil ponerse la camisa y corbata. Miren, yo me he puesto la corbata toda la vida, tengo 60 y pico de años. Me la pongo de memoria la corbata. Era adolescente, hacía así. ¿Y saben qué? Me sale perfecto el nudo. Y no sé si te lo puedo explicar cómo hacerlo, pero a mí me sale perfecto. Tengo un montón de corbatas y camisas y siempre me ha gustado vestirme bien. Pero mi vida cristiana no pasa por eso. ¿Entiendes? Mi vida cristiana no pasa por la forma en que me manejo los días domingo. Pasa por cómo soy, lo que eres. El Señor no habló de lo externo, aquí habló de la justicia interna. De lo externo hablaban los fariseos, los fariseos. Creo que debemos cambiar mucho y aprender a tener actitudes correctas para entender dónde está la esencia de la vida. Creo que hemos entorpecido nuestra fe por actos religiosos que matan la fe, la matan, imponiendo formas como los fariseos y no permitiendo lo que el Señor hizo.
no les impuso una carga, los liberó de una carga de querer tener una justicia que no servía, de afuera, religiosa, y les metió que la justicia era de adentro, interna, y le metió una responsabilidad, una carga. La carga era algo que les arruinaba y les dio la libertad de ser responsables de vivir la vida que Dios quiere que vivas como consecuencia de lo que Él es. Así que tenemos mucho que reflexionar. Terminando, en Mateo 5, versos 13, 14 y 15, dice que nosotros somos, no voy a leer el texto, pero voy a explicarlo, somos la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son también la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Déjenme, antes de explicar este texto, que debemos recordar la conexión que hay con estas 8 bienaventuranzas, porque es el mismo sermón que sigue al monte, a las bienaventuranzas, perdón, es el mismo sermón. Ahora bien, yo sé que tal vez has oído mucho de la sal y de la luz, pero hay que profundizar en el tema y quiero ampliarlo de manera más extensa. Y quiero que llamar la atención en lo primero, en el verbo sois. No dice seréis, ustedes son la luz del mundo. El Señor les da una identidad. Por ejemplo, el Señor dijo en Marcos 1, venid a mí, os haré. Os haré es un proceso, pescadores de hombres. Van a aprender a pescar y van a ser pescadores de hombres. Pero aquí no vas a aprender a ser sal y luz, sos sal y luz, te pone la identidad. No tenés que forzarte para ser sal, sos sal de la tierra. No tenés que forzarte para hacerlo, ya son la luz del mundo. El tema es no esconderla, el tema es no dejarla insípida. Así que tenés que acercarte a la Biblia y no exagerar más de la cuenta. Este es un gran pasaje para entender la ausencia de una buena interpretación bíblica, que especulan que la sal y la luz. Vamos a mirar lo que la Biblia dice, ¿no? Primero que nada, tal vez algo que no sabes, que la sal, cuando él le dice a esta gente pobre judía que estaba ahí rodeándolos con tanta sencillez, le dice, ustedes son la sal era algo muy caro, muy caro. Vos hoy lo conseguís en cualquier dinero, perdón, cualquier dinero, en cualquier tienda, pero salía mucho dinero. Mira, te voy a explicar para que no te lo vas a olvidar. Sé que me quedan 3, 4 minutos, pero no te lo vas a olvidar. Pero vos, ¿cómo se llama tu sueldo cuando lo cobras cada mes? Salario. En inglés se dice salary, ¿no? Salary. Salario. ¿De dónde viene el salario? Viene de sal, porque era muy valiosa, porque era necesaria. Entonces el Señor le dice, ustedes son muy valiosos, ustedes son muy necesarios. El Señor está depositando confianza en vos y en mí, en usted y en mí, que seríamos sal. Un discípulo es sal. Porque es interesante, no es sal de la tierra todo aquel que dice serlo, es el creyente que vive y muestra a Cristo que siendo sal va a producir lo que la sal es. Ahora, para resumir la idea de lo que la sal produce viste, y empiezan a especular lo que es y lo que puede dar, yo quiero ir a algo más práctico. Sí, te voy a hacer una pequeña lista, pero es asignarle el valor de lo que sos, darle identidad a la persona y decir que sal y luz tiene que ver con una palabra que no olvides, influencia. Me gusta esta palabra influencia porque hoy en YouTube están los influencers. Influencer es una persona que, como la ven miles de personas en YouTube, entonces le paga Coca-Cola o le paga otra bebida, toma Coca-Cola porque vos, tomando Coca-Cola delante de la cámara que te siguen miles de personas, vas a influenciar influencers a otras personas para que tomen la misma bebida. Señor habló de esto hace 2000 años y dijo, ustedes son influenciadores, somos sal y luz, sal de la tierra, la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque somos pobres en espíritu, mansos, misericordiosos, perdonadores, limpios, pacificadores. Pacificadores. El mundo va a intentar apagar nuestra luz y la respuesta debe ser brillar de tal manera que seamos luminares en el mundo. La sal, así como la luz quiere ser apagada, la sal puede ser insípida. Así que las dos cosas pueden
no convertirse en lo que Dios quiere que sean, en lo que Dios quiere y para lo cual Dios te dio para que seas. Podés perder, dejar de ser luz y dejar de ser sal. No estás actuando de una forma que la sal y la luz están produciendo la influencia que deberían producir en este mundo. Ahora, déjame ir bien rápido y bien simple. ¿La sal dónde funciona? En la comida. No funciona sola. La sal tiene que ir a la comida. No es que pones sal y tomas sal. Así que tenés que estar en medio de este mundo. Vos actuás en medio de este mundo como sal. Y debes en medio de este mundo vivir como luz. ¿Y qué hace la sal y la luz? Transforma todo lo demás. Algo insípido lo hace sabroso, algo oscuro le da luz. Tenés que sacar conclusiones bien prácticas, a veces pensando en el término sal, pero mucho más importante lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Colosenses 4 dice, vuestra palabra siempre sea sazonada con sal. O sea, la conversación debe estar sazonada y debe tener el sabor de la sabiduría. La gente debe oírte hablar con sal, con sabiduría. Es una sal que da ardor en las palabras y no tiene insipidez, no sentís que es un diálogo insípido. Es lo que Levítico dice que sazonarás con sal toda tu ofrenda. Les voy a robar 3, 4 minutos más porque si no, no es imposible. Y los sacrificios eran sazonados con sal. ¿Sabés que Colosas, cuando el Señor escribió esto de las palabras con sal, justamente lo escribió, cerca de Colosas había un lago salado, así que Pablo usó una imagen para que les quede clara y no tengan problema. Y es muy interesante porque saben que la fórmula química del cloruro de sodio no puede deteriorarse, no puede perder el sabor a sal. Pero lo que pasa es que la sal que ellos usaban era distinta a la nuestra, venía del Mar Muerto y venía con minerales que afectaban el sabor y si lo dejaban pasar, quedaba la parte mineral y le afectaba el sabor y generaba insipidez y perdía su cualidad esencial que era dar sabor. Así que la sal de los pantanos o de lagunas o de venida del Mar Muerto llegaba a poder convertirse en un sabor rancio alcalino. Y bueno, por otro lado, la luz no puede ser escondida, la sal pierde su sabor y perder su sabor es no servir para nada, entonces es echada afuera y pisoteada porque no cumple la función. Dios te dio una función en este mundo. Y tal vez el Señor está exagerando la imagen para que entiendas la función que debes cumplir. Ahora, yo sé que es tarde, pero te voy a preguntar algo. ¿Sos un insípido? Qué palabra, ¿no? Decirle al que está al lado, insípida, insípido, porque está diseñado por Dios para dar y generar algo en este mundo y no lo estás haciendo. Y la palabra griega habla de algo que se pierde su sabor, habla de las cualidades de la sal que pierde sus salinidades. No me pida que le repita la palabra. ¿Cómo vas a perder algo que Dios te capacitó a hacer? Si querés ser santo, misericordioso, esto no necesitas querer ser, ya sos sal y luz. ¿Y qué hacía la sal? Bueno, daba sabor. Es algo básico, generaba el sabor a la vida, le producía sabor, mantenías una vida de pureza, un hablar de pureza, una conducta de pureza. Es sabor. Y claro, por otro lado, una cosa que la sal hacía era preservar, todavía preserva, es conservante, preserva para que las cosas no se echen a perder, no se pudran. El misterio de iniquidad, o sea, la manifestación del pecado, de la tribulación, del anticristo, es retenido por el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Así somos lo que lo retiene. O sea, nosotros estamos con nuestra vida cristiana frenando la maldad en este mundo. O sea, cuando actúas de forma que Dios quiere que actúes en medio de tu trabajo o estudio, estás frenando la maldad. Y también la sal producía pureza, porque generaba esa función antiséptica, esa blancura que la sal tenía. Así que fíjate qué interesante, da sabor, es conservante, trae pureza. Por último, la sal producía sed. O sea, daba un sabor que producía sed, y eso es lo que debes producir en Cristo. La vida del creyente debería tener este sentido, ¿no? De pureza, de derrotar la corrupción, de mostrar la corrupción. Ahora, Job 6:6 dice, ¿qué pasa si comer la sal, si algo se hace insípido? Y no hay gusto en la clara de huevo, dice, ¿no? Así que el Señor parece apuntar al valor de la sal como condimento. Tengo que terminar.
Y quiero recordarles la palabra luz y terminar con esto. Pero ¿te acordás cómo sazonaba la comida tu mamá? Porque la comida no es rica o fea en base a la cantidad o el tipo de comida, es el sazón que le das. Por eso los hombres se casan con dos paladares, ¿no? El paladar del sabor de la comida de la madre y ahora de la nueva esposa. Y cuando vos te casás, no podés decirle a tu esposa, ah, pero mi mamá sí esta comida, el sancocho de mi mamá era distinto, era, y te doy el arroz de mi mamá y te pone el arroz en la cabeza, ¿está bien? No, no, eso no podés. Porque claro, aún algunos de ustedes ya siendo muy grandes, comen algo y les recuerda el sabor del hogar de la mamá o el papá. Es que tenía el sabor que le daba, el sazón que le daba. Y Dios quiere eso que seas tu vida. El mundo sufre la ausencia de eso. Ahora, terminando, dice, ustedes son la luz del mundo. No son sal, son luz. Es un término ya más judío, más cercano a los judíos, ¿no? Porque en Juan 8 el Señor dijo que Él era la luz del mundo y mientras que estoy en el mundo soy la luz del mundo. Y en el Antiguo Testamento, Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Ahora, eso no lo sorprendió a los judíos, pero le diga que Jehová es luz está bien, pero que ustedes son la luz del mundo. Yo sí, sí, vos sos la luz del mundo, porque reflejás la luz, como las estrellas reflejan la luz del sol, reflejás la luz de Cristo. Pero yo soy un pobre judío escuchando un sermón acá, pasando hambre, perseguido por Roma. No, no, vos sos luz del mundo, vos no tenés idea de quién sos y te incluye a vos y a mí también en este mensaje. Iban a hacer luz en medida en que el carácter de Cristo se formara en ellos, ¿no? O sea, iban a hacer luz en la medida que se acercaran a Cristo, porque el sol que tiene la luz en sí mismo, pero nosotros brillamos y reflejamos la luz de Cristo. El mundo no va a ver la luz de Cristo si no es a través tuyo. Así que la luz va a revelar a Dios, la luz va a indicar la presencia de Dios. Y esto es fantástico. Salmo 19 dice que su palabra alumbre y dirige nuestros pasos. Y te acordás la profecía de Isaías, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció en la oscuridad. Y terminando, Efesios 5, 8 y 11 dice, en otro tiempo eran tinieblas. ¿Te acordás cuando vivías en oscuridad? Acordate un segundo en esta hora ya tarde de la noche, cuando vivías en oscuridad, ¿te acordás? Acordate ahora ustedes más ahora, dice, son luz en el Señor, entonces andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas y no reprendan nada porque son luz. Y todas las cosas, dice Pablo, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Y cuando usted y yo andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la ciudad no se puede ocultar y la luz en la noche se ve. Dios quiere que Él vea a la gente tu luz, no la escondas más. Podés esconder, pero no podés poner la luz bajo un... Se ve, sale por algún lado. Tenés que ponerle y la luz en aquellos momentos sabían que había que ponerla arriba. Todavía cuando se te corta la luz y tenés una lámpara de emergencia, la pones arriba, desde arriba. Ponelo bien en alto a Cristo para reflejar la luz de Él. Así que hasta aquí llegamos con el concepto de la luz del mundo. Tendríamos que hablar de las próximas partes del Sermón del Monte, que habla de la ley del asesinato, la ley de la reconciliación, la ley del compromiso, la ley de la no resistencia, la ley del amor y la ley de lo primero. Pero eso queda para otra serie. Solamente les invito a que vuelvan a escuchar los videos. Les invito a que de rodillas clamen a Dios con sus Biblias abiertas por cada uno de estos aspectos del carácter de Cristo. Y que no se olviden, mañana temprano, al levantarse para ir al trabajo, y al poner su cuerpo y incorporarse en la cama y sentarse junto a la cama, párense y mírense al espejo y no solo se vean feos o lindos, digan, soy luz y soy sal en este mundo. Esto es lo que debo ser, esto es lo que soy y lo que debo realmente reflejar de Cristo. Soy un influenciador y salgan a sus vidas con este concepto en claro. Oramos en esta noche, el tiempo se ha ido y les pido perdón. Querido Señor,
Gracias por tu palabra santa. Gracias, Señor, por la maravilla de tu mensaje. Ese sermón del monte conmueve corazones. Seguiremos estudiando, leyendo, meditando. Te ruego por cada hermano y hermana que pueda volver a leer tu palabra, que pueda volver a escuchar estos videos, que reflexionemos de rodillas cuánto necesitamos moldear el carácter de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar que la justicia es algo interno y no vivir por la justicia de los fariseos. Ayúdanos a vivir la vida de fe en el trabajo, en la calle, en la familia, y no solo el domingo en las reuniones de la iglesia. Señor, oramos agradecidos. Bendice a cada oyente en esta noche, allí en sus hogares, al cerrar el Zoom, pensar e irse a la cama meditando en tus verdades eternas. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.